Bien, entonces vamos a comenzar esta clase revisando un poquito el formulario. El formulario de cálculo que tiene en la carpeta de Dropbox, en la página número 5, si no estoy mal, tiene todo el formulario em, de derivadas, ¿de acuerdo? De hecho, se van a dar cuenta que la parte derivativa tiene muy pocas fórmulas comparado con la parte de integración. La parte de derivada nada más es una hoja y las fórmulas de integración vienen en aproximadamente las 5 hojas restantes, ¿de acuerdo? Aquí tienen, les marca muchas fórmulas, les marca 36, pero porque les marca las fórmulas de funciones hiperbólicas. En realidad, para el alcance del curso, nos debemos de saber hasta las funciones trigonométricas inversas. Y pues no son demasiadas fórmulas. Sin embargo, las de cálculo integral, si las quisieran aprender, pues son 120 fórmulas. Ahí lo que nos ayuda es aprender los métodos de integración para no tener que aprendernos 120 fórmulas de memoria, ¿de acuerdo? Y de aquí sí es importante trabajar estas 24 fórmulas. Si bien las trigonométricas inversas no son tan comunes, sí es bueno que las conozcan, ¿vale? Bien. La idea es dividir estas fórmulas de derivación en 3 etapas, ¿de acuerdo? Fórmulas básicas, que las fórmulas básicas están en la parte de fórmulas generales y que corresponden a las fórmulas 1, 2, 3, 4 y 8, ¿de acuerdo? Esas son las fórmulas básicas. Después vienen las fórmulas que tienen que ver con producto, ¿sale? Que son las 5 y las 6. ¿De acuerdo? Y después las fórmulas trascendentales, ¿de acuerdo? O de funciones trascendentales, que son las funciones exponenciales logarítmicas, trigonométricas inversas, y las hiperbólicas e hiperbólicas inversas, que realmente no las vamos a ver. Para poder trabajar ya el conjunto completo de todos los problemas de derivación que se encuentren, en realidad lo que se hace es combinar la fórmula número 7, mejor llamada o conocida como regla de la cadena, con todo lo que viene después, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar tomando en cuenta las fórmulas 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? La fórmula 1, ¿de acuerdo? Nos habla de que la derivada de una constante, es decir, cualquier cosa que no tenga x, es 0, ¿de acuerdo? La fórmula número 2, ¿sale? Si me pueden ayudar con sus micrófonos, cerrándolos tantito, por favor. La fórmula número 2 nos dice que si nosotros tenemos una constante por una función, saquemos la constante y derivemos la función, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice esta f' nos está indicando la derivada de f. Entonces, la derivada de una constante por f la derivada es la constante por la derivada de f. Luego, la 3 y la 4 nos hablan de la suma y la resta, que estas se pueden reducir en una sola fórmula. La derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Y la fórmula número 8 es la derivada de x a la n, es nx a la n menos 1. O mejor dicho, la derivada de la variable independiente a una potencia n, ¿de acuerdo? Es n por la variable independiente elevada a la n menos 1. Básicamente esas son las fórmulas básicas, ¿de acuerdo? Y con estas 5 fórmulas se pueden derivar técnicamente cualquier tipo de función polinomial o cuasi polinomial. Es decir, expresiones que solamente dependen de potencias de x. Veamos un par de ejemplos, ¿de acuerdo? En este caso, ¿sale? Queremos derivar 5x cuadrada más 3x menos 2. Es algo muy sencillo. Lo que comenzamos es aplicando las fórmulas 3 y 4. La fórmula 3 es la que nos habla de una suma y la fórmula 4 es la que nos habla de una resta. Y simplemente estamos separando. Es decir, teníamos 5x cuadrada más 3x menos 2 se separa en 5x cuadrada más la derivada de 3x menos la derivada de 2, ¿de acuerdo? Es decir, no derivamos, simplemente separamos la derivada en derivadas más sencillas.
¿De acuerdo? El siguiente paso, una vez que hemos separado, es desarrollar lo que es la fórmula número 2, es decir, de esta y de esta vamos a sacar las constantes, que es lo que nos comenta la fórmula número 2. La fórmula número 2 nos dice que debemos de sacar las constantes de las derivadas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí este 5 sale y solamente se deriva x cuadrada. Aquí sale este 3 y nos queda simplemente derivar x. Y aquí tenemos la derivada de 2. Y por último, para terminar la parte de derivación, en x cuadrada y en x aplicamos la fórmula número 8 y aquí donde tenemos el 2 aplicamos la fórmula número 1. La fórmula número 1 nos dice que la derivada de una constante es 0 y la fórmula número 8 me dice que me debo de fijar en el exponente y restarle 1 para saber cuál es el nuevo exponente de la x. Es decir, aquí el exponente vale 2 y n menos 1 sería 1 para x cuadrada. Aquí el exponente es 1 y n menos 1 sería 0. Y esta va a desaparecer. Es decir, tendría 5 por 2x a la 1, porque n vale 2. Y aquí va n y aquí va n menos 1. ¿Sale? Más 3 por 1x a la 0. Aquí es importante notar que todo número elevado a la 0 vale 0 siempre y cuando sea diferente de 0. Nosotros suponemos que la x es diferente de 0 para poder hacer esta derivación. ¿De acuerdo? Simplificando la expresión, simplemente nos queda 5 por 2, 10x más 3, ya que esta x desaparece por estar a la 0 y la derivada de 2, como es una constante, se va a eliminar completamente. ¿De acuerdo? Luego entonces el derivar estas expresiones lleva el uso de las fórmulas 3, 4, 2 y 8, que son las fórmulas básicas. Ocupamos la 1, la 2, la 3, la 4 y la 8 en este caso, para poder derivar esto. En realidad eso es para resolverlo paso por paso, ¿de acuerdo? Nosotros en general no tendremos la oportunidad de trabajarlo paso por paso. Lo que vamos a hacer es trabajarlo un poquito más rápido, un poquito más agresivo en general. Para eso veamos este otro ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que derivar 7x cuarta más 3x más 3 entre x quinta, menos 6 raíz cuarta de x al cubo, menos 8 raíz cuarta de x a la 9, menos 3x más 20 menos w. ¿Vale? En este caso ya no tenemos potencias o todas las x en la parte de arriba, ni potencias completamente enteras. Sin embargo, el primer trabajo para poder atacar esto es reorganizar todas las potencias. Es decir, este x a la quinta que está dividiendo, pasarlo en la parte de arriba y nos quedaría en lugar de x quinta, nos queda x a la menos 5. Y las raíces, transformarlas en fracciones, es mucho más sencillo trabajarlo así. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de tener raíz cuarta de x al cubo, pongo x a la 3 cuartos y esta expresión y estas son equivalentes. También aquí tendría x a la 9 cuartos dividiendo, entonces sube como x a la menos 9 cuartos. ¿De acuerdo? Lo que estamos haciendo es reordenando las potencias para tener todas las x en la parte de arriba y los exponentes acomodados para que todos los exponentes no sean raíces, sino que los veamos como números. Esto es muy importante porque lo que se tiene que hacer para derivar, ya saltándonos todas las reglas que ocupamos aquí arriba, es simplemente al coeficiente que acompaña a la x multiplicarlo por el exponente y al exponente restarle 1. Es decir, 7 por 4, 28, x a la cuarta menos 1, x cúbica, y por eso obtenemos este resultado a partir de este, ¿sale? Aquí tenemos 3 por 5 sería 15, más por menos es menos 15. X menos 5 menos 1 sería menos 6, ¿de acuerdo? Y aquí sería 6 por 3 cuartos, sería 6 por 3, 18, entre 4, ¿de acuerdo? Y aquí es menos un cuarto. Y ese tiene una explicación muy sencilla. Resulta que
Este es el valor que estamos derivando. La multiplicación de un entero por una fracción se hace el número de arriba por el número de arriba, 6 por 3, 18. Y al ser un entero, para verlo como fracción, debemos de colocar un 1 en la parte de abajo. Y esto sería 1 por 4, 4. Nos da 18 cuartos, que es lo que tenemos aquí. Si quieren, posteriormente deberían de simplificarlo para que parezca que lo hizo gente decente, ¿de acuerdo? El chiste está con el exponente. Es 3 cuartos menos 1. El 1 se puede transformar en 4 cuartos para poder hacer la resta y sería 3 menos 4, nos da menos 1 y el divisor se conserva. O la forma más sencilla es decir, 3 menos 4 y eso nos da menos 1. Es la forma más sencilla y más simple de revisarlo, ¿de acuerdo? ¿Sale? El siguiente número, que por cierto a mí creo que se me fue, bueno, no se nota tanto, ¿sale? Vamos a escribirlo. Aquí en esta parte lo voy a corregir al momento de subirlo. Aquí debería de tener menos por menos más 8 por 9 son 72 cuartos x. Uy, qué bien me salió esa x. Pero aquí a mano alzada. Ahí está. 9 menos 4. Perdón, aquí tenemos menos 9 menos 4. Sería menos 9 menos 9 menos 4 sería menos 13. Cuartos, ¿de acuerdo? Ya casi, ya casi. Eso es todo, ¿vale? Es así como se puede revisar el exponente de estas cosas. Simplemente agarran el menos 9 y le restan el 4 de la parte de abajo, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, no es tan complicado, digo, nada más tengan cuidado que no se les olvide porque en el examen sí los hubiera reprobado. Por último, eso sucede cuando tenemos potencias de x. Cuando no tenemos potencias de x, como en este caso donde el exponente es 1, lo que hacemos es que nos olvidamos de de las x, ¿de acuerdo? Y conservamos solamente el coeficiente que la acompaña, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se pone. Es decir, si el exponente de la x es 1, desaparece esa x y nos quedamos simplemente con el coeficiente. Y no importa lo que tengamos, si algo no tiene x, su derivada es 0 y por lo tanto se cancela en el resultado final. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar o concluir esta parte, la derivada de 7x cuarta más 3 entre x quinta menos 6 raíz cuarta de x al cubo menos 8 raíz entre raíz cuarta de x a la 9 menos 3x más 20 menos w es simplemente 28x al cubo menos 15x a la menos 6 menos 18 cuartos de x a la menos 1 cuarto más 72 entre 4 x a la menos 13 cuartos menos 3. Si se dan cuenta, nos olvidamos completamente de esta parte porque ni el 20 ni la w llevan x. ¿De acuerdo? Ese es el cómo utilizar rápidamente las fórmulas básicas de derivación. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Ok, voy a suponer que no porque no dijeron nada. ¿Sale? Ok. Ah, ya están diciendo algo. A ver, ¿qué pasó? Ah, está bien. Ok, bien. Vayamos con la segunda parte de las fórmulas de derivación, ¿de acuerdo? Que son las fórmulas de producto y de cociente. Estas dos fórmulas siempre me gusta llamarlas fórmulas estructurales, porque en realidad no son fórmulas donde te digan cuál es el resultado de una derivada, sino que te dicen cómo se estructura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la 5, que es la fórmula de derivación de un producto, es la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera. Es decir, te están diciendo cómo se estructura el resultado.
La fórmula 6, que es la regla de un cociente, te dice que tú tienes la función de arriba y la función de abajo, ¿de acuerdo? Tienes una división y lo que te da como resultado es la estructura de la derivada, que es la función de abajo por la derivada de la función de arriba, menos la función que está arriba por la derivada de la función que está abajo, entre la función que está abajo al cuadrado, ¿sale? Y solamente tenemos que estructurar los elementos para identificar el resultado, ¿de acuerdo? Veamos un par de ejemplos. Tenemos esta derivada, que es un cociente. La expresión que está en la parte de arriba es 3x cuadrada más 5. La expresión que está en la parte de abajo es 2x al cubo más 4. Entonces, si nuestra fórmula o nuestro formulario viene con f y g, pues voy a identificar quién es f y quién es g. Hay formularios que vienen con u y v, es exactamente lo mismo. Esto sería u y esta parte de abajo sería v. En este caso, f, que es la función de arriba, es 3x cuadrada más 5 y la función de abajo es 2x al cubo más 4. Y una de las cosas que voy a requerir en el resultado son las derivadas, tanto de la función de arriba como la función de abajo. No tengo por qué hacerlo dentro del procedimiento, puedo calcularlas en otro lado. En este caso, la derivada de la función de arriba es 3 por 2 son 6, x a la 2 menos 1 es 1, entonces sería 6x, más la derivada de 5, que la derivada de 5 es 0, por lo tanto desaparece y simplemente la derivada de f es 6x. Por la parte de g, la derivada de g sería 2 por 3 es 6, x a la 3 menos 1 sería 2, entonces sería 6x cuadrada, y la derivada de 4 se elimina, ¿de acuerdo? Entonces, yéndome a la fórmula, es la función de abajo por la derivada de arriba, menos la función de arriba por la derivada de la de abajo. Es decir, la función de abajo es 3x cúbica más 4, entonces, perdón, 2x cúbica más 4, entonces coloco 2x cúbica más 4 por la derivada de f, que es 6x, menos la función que está arriba, que es 3x cuadrada más 5, por la derivada de la función de abajo, que es 6x cuadrada. Y todo esto según la fórmula entre la función que se encuentra en la parte de abajo al cuadrado. La función que está en la parte de abajo es 2x al cubo más 4, todo esto al cuadrado. Y aquí es de notar que en este punto, aquí, ¿sale? Ya terminamos todo el proceso derivativo, ya derivamos completamente. Es decir, aquí ya terminamos la derivada. Lo que pasa es que después viene todo un proceso algebraico que generalmente es donde tienen problemas. Tengan mucho cuidado, en realidad la derivada terminó aquí. Ya terminamos de derivar. Lo que sigue es hacer el álgebra, que es multiplicar este binomio por este término, este otro binomio por este término y hacer las operacioncillas, ¿de acuerdo? En este caso sería 2 por 6 serían 12x cuarta, más 6 por 4 sería 24x, 3 por 6 son 18x cuarta, por el signo de menos es menos, y luego sería 5 por 6, 30x cuadrada, por menos es menos. Y hacer la reducción de 2x cuarta con 18x cuarta, que nos da menos 6x cuarta, menos 30x cuadrada, más 24x. Pero este proceso, todo eso que está ahí, este proceso completo, bueno, creo que tengo que corregir mi uso de mouse, eso es álgebra. ¿Sale? La parte derivativa terminó en el punto de arriba. Aquí terminamos de derivar. Esto ya es completamente álgebra, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo, ¿sale? Donde nos vamos a quedar en la parte derivativa. Tenemos este producto, 7x al cubo más 6x menos 3. Y de este lado tenemos por 4x cuadrada menos 3x más 1. Entonces, estoy teniendo enfrente un producto, puedo utilizar la regla del producto. Y lo que identificamos es f, que es 7x cúbica más 6x menos 3, por g, que es 4x cuadrada menos 3x más 1. Nuevamente, la fórmula me dice que identifique la derivada de g y la derivada de f. Entonces, la derivada de esto sería 7 por 3, 21x a la 3 menos 1, 2.
Y este, como tiene X, desaparece la X y me queda simplemente el 6. Así me da 21X cuadrada más 6. Ahora, esta parte que es G, se deriva y sería 4 por 2 es 8. X a la 2 menos 1 sería 1. Es decir, nos queda 8X. Y aquí desaparezco la X y me queda simplemente el 3. Entonces me da menos 8X menos 3. Y luego, según la fórmula, es F por la derivada de G más G por la derivada de F. Es decir, 7X al cubo más 6X menos 3 por la derivada de G, que es menos 8X menos 3. Es decir, este producto. Y aquí nuevamente cometí un error. Está bien. Acá está. Esto debería de ser más, ¿de acuerdo? Sí, eso de estar haciendo las cosas deprisa como que no es negocio. Más G, que es esta expresión, por la derivada de F, ¿de acuerdo? Y aquí se termina el proceso derivativo. Lo que sigue es un proceso algebraico que ya no lo coloqué porque me da mucha flojera, pero yo sé que ustedes podrían sacarlo adelante. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esto es la idea con respecto a todo lo que tiene que ver con las fórmulas básicas de derivación. ¿Sale? Se dan cuenta en el caso de polinomiales o cuasi polinomiales, nada más hay que tener en cuenta que es el exponente por el coeficiente y al exponente se le resta 1. Y las fórmulas de producto y de división, hay que ver cuál es la fórmula, cuál es la estructura de la fórmula e ir integrando elemento a elemento sin necesidad de hacerlo todo al mismo tiempo. ¿De acuerdo? No sé, ¿tienen dudas hasta aquí? Profe, Mándame. en el anterior ejercicio, en el de la división, no también, bueno, ve que tiene 2x al cubo más 4 por 6x, bueno, y lo demás, entre 2x al cubo más 4 al cuadrado. No se podría hacer, bueno, se podría hacer la división entre 2x cúbica más 4 del de arriba con el de abajo. ¿Este con este? Ajá. Y así quedaría 6x menos 3x cuadrado más 5 por 6x entre 2x cúbica más 4 nada más. Bueno, Dividir no sé si... esto entre esto, ¿no? Ajá. Si usted hace eso, es un suicidio, ¿de acuerdo? Ah, Sí, no, no se puede hacer eso. Eso algebraicamente es incorrecto. ¿Por qué? Porque la operación inversa el producto es la división. Luego, entonces, esto que tiene aquí arriba no es un conjunto de productos, es una resta. Esta es su operación principal. Para que usted pudiera cancelar esto con esto, aquí arriba debería de estar factorizada la expresión para tener solamente productos y divisiones, ¿de acuerdo? ok, Pero como no está factorizado, usted no puede cancelar esto con esto, ok. ¿vale? Sí, no, eso es un suicidio algebraico. Una de las cosas que les voy a recomendar en el curso es que estamos viendo derivadas y por lo tanto me interesa que puedan hacer sus derivadas. En general, si ustedes me colocan el ejercicio hasta aquí, yo voy a considerar que esa parte está bien. Sé que tienen mucha iniciativa y entonces empiezan a hacer álgebra, pero luego hacen desastres como el que estaba pidiendo que hiciéramos su compañero, ¿de acuerdo? Tengan mucho cuidado. Es importante que practiquen su álgebra y que la aprendan a hacer bien, pero por mi parte en estos momentos me voy a enfocar en que sepan derivar, ¿de acuerdo? Ya lo que sea después del proceso derivativo, ya el proceso de simplificación, bueno, es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero escriban bien sus derivadas y si quieren hacerlo porque tienen mucha iniciativa, realizar el álgebra, adelante, pero si no se sienten tan seguros, no lo hagan. Generalmente en el examen se les pregunta la derivada, ¿sale? No la simplificación de la expresión que se obtiene de la derivada. No contesten lo que no les pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Voy a suponer que dijeron que sí, ¿de acuerdo? Ok. ¿Hasta aquí alguna otra duda? Voy a suponer que dijeron que no, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos el día miércoles si no tienen ningún otro problema.
para trabajar lo que es regla de la cadena, ¿de acuerdo? Que ahí lo que les voy a pedir es que revisen el tema de composición de funciones, porque la composición de funciones es lo que nos ayuda a entender regla de la cadena, ¿de acuerdo? ¿Salen? Si no tienen alguna otra duda, yo creo que terminamos la sesión del día de hoy hasta aquí. ¿Salen? ¿Problemas con eso? ¿Dudas? E insisto, voy a suponer que dijeron que no, ¿de acuerdo? Ok, entonces cuídense mucho, pórtense mal y pónganse a estudiar sobre todo la realización de derivadas, ¿de acuerdo? Nos vemos el próximo miércoles, igual a las 10 de la mañana. ¿Estamos? Cuídense, nos vemos pronto y esperemos que se termine pronto la contingencia. ¿Vale? Sí, Nos gracias. vemos. Hasta luego. Hasta luego.